Segunda de Samuel 22-24. Bienvenidos un día más a un nuevo episodio. ¿Qué tal estáis? Espero que estéis pasando un muy buen día. Hoy la verdad es que no voy a decir ningún tema central al principio del episodio porque es que creo que habla de tantas cosas estos 3 capítulos y son tan esenciales y tan importantes. De verdad que para mí estos 3 capítulos han sido de lo mejor que he leído de este libro de Samuel. Y bueno, vamos a empezar porque ya el primero, a mí cuando lo leí, me pareció súper precioso. De hecho, me sentí súper identificada con muchísimas cosas y de hecho lo que os voy a leer a vosotros va a ser esas partes donde yo me he sentido identificada y puedo hablar desde mi experiencia. Sí que es verdad que a lo mejor en otras también me he sentido identificada, pero he subrayado las más importantes y las que creo que más se puede sacar. Por lo tanto, el capítulo 22 se titula Salmo de David y este es un resumen de agradecimiento por todas las veces que Dios lo libró. Como sabemos, Dios en toda la vida de David, es que iba a decir casi toda, pero es que continuamente está salvando a David de todas las maneras posibles. De hecho, este salmo empieza: David dijo a Yahvé las palabras de este cántico el día que lo salvó Yahvé de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Vemos cómo dice enemigos y de Saúl. Es que David no tiene a Saúl como un enemigo. Para él no es su enemigo, aunque a ojos de todos nosotros sí que es el enemigo, porque va todo el tiempo persiguiendo a David, queriendo su muerte y queriendo todos los males para David, pero para David, con esa humildad que él tiene y el corazón que él tiene y ese amor que le tiene a Saúl desde que lo conoció, él no lo consideraba así, un enemigo. Y esto ya nos dice bastante de cómo es David. Así que esa es como la pequeña introducción. Él empieza, al principio de todo, después de esta introducción, diciendo: mi libertador, mi roca, mi fortaleza, mi escudo y fuerza salvadora, mi ciudadela y refugio, mi salvador, mi. Si os dais cuenta, está hablando de mi. Está hablando de su experiencia, de su testimonio. Más tarde, en el versículo 7, que os lo voy a leer, dice así: en mi angustia grité a Yahvé, pedí socorro a mi Dios. Desde su templo escuchó mi voz, resonó mi socorro en sus oídos. ¿Qué podemos sacar de este versículo? Que Dios nos escucha siempre y sobre todo en nuestros momentos de angustia, en nuestros peores momentos, Él está siempre escuchando y atento a todo lo que le decimos. A lo largo de la Biblia esto se nos ha ido confirmando con todas las veces que aparece escrito Dios escuchó, Dios escuchó, Dios escuchó. Es decir, que no solo lo pone aquí, lo pone ya a lo largo de toda la Biblia y Él te lo dice y no para de repetírtelo para que tú te acuerdes de que Él te escucha, de que por muchas cosas que le tengas que contar, muchas cosas que tengas, Él siempre va a estar ahí para escucharte. A lo mejor un humano no, pero te aseguro que Él va a ser el único que va a escucharte siempre y va a escuchar todas y cada una de tus palabras y va a atender a todas tus necesidades, como lo hizo con David y lo ha hecho con todos los anteriores que han ido apareciendo durante todo este estudio. Hace unos días, haciendo unas historias de Instagram para unas chicas a las que ayudo, en una de las frases que contaba un testimonio decía: Dios escucha tus oraciones incluso antes de que hayas acabado de pronunciarlas. Dios ya sabe, incluso antes de que nosotros vayamos a pedir, lo que queremos, lo que necesitamos. Pero aún así nunca viene de mal decirlo, desahogarse con el Señor, porque, de nuevo repito, Él siempre te va a escuchar, que no se te olvide. Aquí se le llama más tarde el Altísimo y dice el versículo 17, para mí es los que más he sentido y los que más identificada me he sentido, porque dice: lanzó su mano de lo alto y me agarró,
para sacarme de las aguas caudalosas. Aquí yo recordé mucho cuando Dios me sacó de todas las cosas en las que yo estaba siendo esclava de mi pecado, estaba yendo por el mal camino, y Él, justo en mi peor momento, cogió, me agarró, como bien aquí dice, y me sacó de lo más hondo, de aguas caudalosas, como lo queréis llamar. Y de verdad que para mí significó muchísimo leer este versículo, porque es que literalmente eso hizo conmigo, y por todos los testimonios que he oído, obviamente cada uno es diferente, pero en muchos de ellos estábamos en lo más hondo y vino Él y nos sacó de ahí y gozamos de una felicidad. Es que de verdad que yo siempre oro porque todo el mundo conozca a Dios. Es que yo digo, ojalá haberlo conocido antes, porque ese amor tan puro, tan real, y es que lo más alucinante es que es algo que no puedes ver, pero que sabes que está. Pero eso ya todo depende de ti, si tú te dejas abrazar por Dios y te dejas ayudar por Dios. Porque si tú de verdad te dejas abrazar por Él, obviamente Él te va a ayudar en todas y cada una de tus situaciones. Porque yo, hasta que yo no me dejé ayudar por Él, yo tenía miedo, porque yo decía, ay, es que a saber, no sé qué. Bueno, todos esos miedos que tienes de escuchar a Dios o de saber si existe o no. Y hasta que al final llega un punto en que dije, bueno, Señor, si existes, dame esta señal. Y Él me la dio y me sacó de lo peor, y le doy gracias todos los días de mi vida, y este camino para mí es lo mejor que he podido elegir nunca. También enlazado con el versículo 17, para mí cogí el 19, que decía, me aguardaban el día de mi ruina, mas Yahvé fue un apoyo para mí. Es que totalmente me sentí identificada con esto. Y luego dice, me quería y me salvó. Es que Dios nos ama, y es que nos lo refleja a lo largo de toda la Biblia, y nos repite muchas cosas, como os estoy comentando todo el rato. Esto lo repite. Y lo comento para que también vosotros seáis conscientes, porque yo no sé si tú te estarás leyendo la Biblia, si no, pero posiblemente a lo mejor es el único episodio mío que escuches, o ya se ha escuchado otros. Entonces nunca viene de mal repetir a la gente que aparece nueva o a la gente que ya lleva aquí un tiempo, pero a veces se nos olvidan las cosas y no viene nada mal repetir estas cosas. En el versículo 25 nos indica, Yahvé recompensa mi rectitud. Lo vimos como Dios recompensaba esa obediencia de David y cómo le bendecía a él y a todos los que le eran obedientes, que es lo mismo que pasa hoy en día. Si tú eres obediente a Dios, Él retribuye, recompensa esa rectitud. Otra de las cosas que dice David es, eres mi lámpara. Cómo Dios siempre está para alumbrarnos cuando no sabemos qué hacer, cuando nos encontramos con cualquier duda. Él siempre es esa luz que aparece en medio de todas las tinieblas y que nos alumbra siempre por el buen camino, por el camino que nos va a hacer felices plenamente. El versículo 35 dice, adiestra mis manos para la lucha. Es que Dios siempre nos prepara para cualquier cosa, y aquí a David obviamente lo hizo. Le ha estado preparando toda su vida para todas las situaciones que se le han dado, para absolutamente todas. Así que se os quede eso, que Dios siempre nos prepara para cualquier situación, para cualquier problema, para cualquier cosa que se nos vaya a dar en nuestra vida. Multiplicas tus cuidados conmigo. Al andar ensanchas mis pasos. Mis tobillos no se tuercen. Es que aquí de verdad que totalmente, porque algo impresionante de Dios es que Dios es muy bueno. Tú le das un poquito y es que Él te lo da todo. Cuando aquí habla David de multiplicar, de que multiplicaba sus cuidados con Él, es que basta con que hagas cualquier cosa que agrade al Señor, que Él te recompensa por millones y millones. Es que no tiene precio, es que Dios es muy bueno. Me ciñes de valor para el combate. Si nosotros nos fortalecemos en Dios, que esto lo hemos visto en este libro de Samuel, sabemos que vamos a tener ese valor para combatir cualquier adversidad.
Y esto es verdad, porque yo me he dado cuenta que a raíz de que yo lo dejo todo en manos de Dios, de que yo me fortalezco en Dios, cada cosa que se me presenta en la vida, cada situación fuerte o, por ejemplo, en cuanto a las críticas, no se me hacen duras. Y esto todo gracias a Dios, porque antes a mí me soltaban una crítica y de verdad que me comía la cabeza y estaba por lo menos meses comiéndome la cabeza con las críticas. Y es que ahora me critican muchísimo. Vosotros imaginaos ahora, claro que soy cristiana practicante y obviamente el pensamiento cristiano va contrario al mundo y eso pues obviamente genera críticas. Y de verdad es que no me afecta porque estoy tan segura de mí y estoy tan segura de Dios, de todo lo que Él obra en mí, que no me importa. Luego dice, tú me libras, tú me exaltas, tú me salvas del hombre violento. Totalmente. Y por último, para concluir este capítulo, esto, como hemos visto, es un gran resumen de todo el carácter de David y su actitud a lo largo de la vida. Sí que es verdad que no os he leído todo, os he leído lo que más me ha impactado a mí, pero os recomiendo que os lo leáis porque es precioso. También en este salmo, David, él reconoce que el trono no le pertenece a él, sino le pertenece a Dios. Todos los logros son gracias a Dios. Y él lo dice todas las veces y él pudo haber caído millones de veces en la tentación de decir, buah, esto ha sido gracias a mí, gracias a mi fuerza, pero no, él en todo momento tuvo la cabeza puesta en Dios y siempre le daba la gloria para él, porque sabía que sin él esto no iba a ser posible. Y bueno, vemos que la relación entre David y Dios está basada totalmente en la misericordia. Así que con esto concluimos el capítulo 22 y viene ahora el 23, donde se nos indican las últimas palabras de David. En el versículo 2 nos dice, el Espíritu de Yahvé habla por mí, su palabra está en mi lengua. Es decir, que aquí vemos cómo David reconoce, es consciente que Dios está obrando a través de él, como también lo puede hacer a través de ti, a través de mí y a través de cualquier persona. Otro de los apartados que tiene este capítulo es el de los valientes de David. Dedica un apartado totalmente y especialmente para todos aquellos que acompañaron a David, que de aquí muchos eran de la cueva de Adulán, si no me equivoco, cuando David estaba en su peor momento y fueron todos esos hombres, si no me equivoco, eran 400. Pero ahora mismo no sé decir, creo que sí, Pero en ese momento de que él estaba débil y aún así todos esos hombres confiaron en David y decidieron seguir con él a pesar de ese momento, porque tú si ves a alguien que está en su peor momento, que no tiene nada, que le van persiguiendo y le va persiguiendo el rey y todos sus hombres, pues qué valientes esos hombres, nunca mejor dicho, de quedarse a su lado y confiar en David. Y bueno, quiero decir que David no era nada sin ellos, ni ellos eran nada sin David. Aquí también se ve esa unión que tenían ellos y ese sitio que se merecían aquí. Merecían estar aquí por toda esa ayuda, porque David fue importante, pero también fueron importantes los que ayudaron a David a llevar hacia adelante su propósito. Y antes de finalizar con este capítulo, algo que remarca y deja bien claro David es que Yahvé obró una gran victoria. Tanto en el versículo 10 como en el 12 de este capítulo, Yahvé obró una gran victoria. No se están atribuyendo a ellos los méritos. De nuevo, ellos atribuyen todo el mérito a Dios, porque sin Dios no hubiesen ganado esa batalla, o esas batallas, mejor dicho. Y el último capítulo de hoy, y el último capítulo del libro de Samuel, es el capítulo 24, titulado Censo del pueblo. He de decir que en esta primera parte me está costando un poco bastante entenderla, porque no tengo muy claro si está bien traducido. Sí que es verdad que he visto varias traducciones, pero
creo que quien manda hacer el censo es el enemigo, pero no lo tengo tan claro porque dice, se encendió otra vez la ira de Yahvé contra los israelitas e incitó a David contra ellos diciendo, haz el censo. Pero se ve que hacer el censo era peligroso y que esto fue lo que encendió la ira de Dios. Entonces esto no os puedo explicar mucho porque es algo que estoy ahí aún intentando entenderlo. Así que, bueno, lo único que os puedo decir es que hacer el censo era peligroso y esto está en Éxodo capítulo 30 versículo 12. Y el censo se hacía para saber el número de personas que había actualmente allí. Entonces, si imaginamos que esto se supone que estaba mal, por lo que me da a entender luego todo lo que le dicen, porque Joab le hace reflexionar, lo advierte de que esto era un poco peligroso. Sí que es verdad que al principio del versículo le dice que el Señor, tu Dios, aumente la población otras 100 veces más y que mi Señor, el Rey, lo vea con sus ojos. Aquí está admitiendo, está confirmando que Dios, la promesa que hizo a los principios, la cumplió, porque está diciendo otras 100 veces más. Es decir, que había muchísima población en Israel y en Judá. Luego, pues igualmente siguió cabezón y finalmente sí que se hizo ese censo. Y en ese censo se tardó en hacerlo 9 meses y 20 días, porque recorrieron toda la tierra. Y es que me estaba imaginando y digo, ostras, es que allí no había prácticamente nada de transporte. Casi todo sería a pie o los pocos animales que hubiesen. Y 9 meses y 20 días. Y ahí no había móviles, como ahora. No había tantas cosas de comunicación. Entonces yo decía, madre mía, ¿cómo debió ser ese recuento, ese censo, esa excursión entre comillas? No sé, muchas veces me lo imagino. Y después de esto se titula un apartado Pecado de David. Aquí David siente que le remuerde la conciencia. Y esto me gustó leerlo porque cada uno siente a Dios de una forma o en cada ocasión sentimos a Dios de manera diferente. Porque esto me recordó a una amiga mía que ella siempre, en vez de... Cada persona oye a Dios de una forma, a Dios le habla de una manera. Sí que es verdad que puede variar, pero Dios te habla de una forma y tú la sabes. Y a una amiga le habla así con sentimientos, con sentimientos no. Bueno, no sé cómo explicarlo. Como que ella siente si algo está bien o no está mal. Por dentro es como que algo le dice, esto está bien, esto no está bien. Entonces, cuando me comentó que ella lo vive así y luego leí lo de David, dije, mira, la verdad que me llamó mucha atención el leerlo y acordarme de mi amiga. Bueno, aquí David reconoce ante Dios que ha cometido un gran pecado por haber hecho ese censo. Entonces, ¿veis? Aquí algo no está bien traducido, no sé, algo no me cuadra a mí o no he sabido yo entenderlo al principio de este capítulo. Entonces, vamos a lo que vamos. David reconoce ese pecado, que esto me gusta mucho de David, que también cuando pecó la anterior vez, él reconoce su pecado y no lo minimiza ni nada, él lo reconoce, que esto es importante. Cuando nosotros pecamos, lo importante es reconocer ese pecado y arrepentirnos. Y luego dice, Señor, perdona el pecado de tu siervo, porque he obrado como un insensato. David abre los ojos y pide ese perdón a Dios porque él sabe que lo ha hecho mal. Y esto la verdad es admirable porque muchas veces no queremos ver que hacemos mal. Muchas veces nuestro orgullo nos puede y no dejemos a nuestro orgullo, que sepamos reconocer esos fallos, porque gracias a reconocer a nuestros fallos hoy podemos ser mejores personas y crecer como persona. Más tarde, otro apartado que se abre en este capítulo se llama el castigo. Aquí aparece el profeta Gad y viene a hablarle en nombre de Dios proponiéndole 3 castigos. Esto me hizo gracia por el simplemente hecho de que le dio a elegir castigos. Es decir, toma, aquí te presento 3 castigos, tienes que elegir uno de los 3. Esto
yo creo que también para probar el corazón de David. Los 3 castigos eran una hambruna de 3 años, huir durante 3 meses del enemigo o una peste que dure 3 días. Todas tenían su propósito, su para qué. Luego lo leyó en un estudio bíblico y, por ejemplo, si hay una hambruna de 3 años, esto afectaría a los más pobres, porque a los ricos es que ni les afectaría. Luego, huir durante 3 meses del enemigo provocaría guerras y, bueno, muchas más cosas que ahora mismo no me acuerdo, pero esto provoca pérdidas. Y la peste, durante 3 días, afectaba a todos. Cualquier podía ser atacado, ya fuese rico, pobre, porque las otras 2 no afectaban a todo el mundo. Al final, dice David, pongámonos en manos de Dios, porque es grande su misericordia, antes que caer en manos de los hombres. Aquí dice bastantes cosas, pero yo me quedaré en que él dejó esta decisión en manos de Dios y al final eligió la peste. Luego habla de que el ángel extendió su mano y pues fue exterminando a muchas personas, pero llegó un momento que dice, pero el Señor se arrepintió del mal y dijo, basta, retira tu mano. Es decir, es que cómo de bueno es Dios que no puede ver sufrir a su pueblo. O sea, a pesar de todas las veces que se le desobedece, se le es infiel, es que vernos sufrir le duele muchísimo. O sea, es que se arrepiente de ver eso, de ver tanto mal. Entonces, para esa peste y luego acaba de mantener David una conversación con Dios que le dice, yo soy quien ha pecado y ha obrado mal, pero estos otros, ¿qué han hecho? Que tu mano caiga sobre mí y mi familia. Es decir, aquí el que se había equivocado era David y el pecado de David había caído sobre todo el pueblo, que esto yo creo que es el gran aprendizaje que me deja Segunda de Samuel, la consecuencia del pecado, que ya lo hablamos en capítulos anteriores, que ¿qué pasa si peco? Pues estamos viendo todas las consecuencias del pecado y es que tu pecado le puede afectar a todo tu entorno. El pecado de David le afectó a toda la población de Israel y no esta vez, sino en la otra ocasión también. Cuando se acostó con la mujer, empezó al final a afectarle poco a poco, primero a su entorno y al final le acabó afectando a todo el pueblo. Así que os recomiendo que antes de pecar, porque nosotros al final somos quien elegimos o no, por favor piensa en las consecuencias de ese pecado, porque puede afectar a muchísimas personas. Y ya lo último que trata este capítulo es cuando se levanta un altar en honor a Dios en la era de Ornán y bueno, él va a hablar con un jebuseo y este le quiere regalar la tierra para que él pueda hacer el altar. Pero David le dice, no quiero ofrecer al Señor mi Dios sacrificios que no me cuestan nada. Y esta frase me encantó. Aquí sí que habla del dinero, pero lo podemos tomar como si un sacrificio no cuesta nada, ¿para qué se lo quieres ofrecer a Dios? Y nos puede dejar muchísimo aprendizaje, la verdad. Luego ya pues levanta el altar y ofrece los sacrificios de reconciliación, los holocaustos, etc. ¿Qué sacamos de todo esto? Que David ha convertido esa ocasión de su pecado y su castigo en una ocasión para adorar a Dios. Y esto ha sido todo por hoy. La verdad es que ha sido súper intenso porque estos 3 capítulos son súper intensos y la verdad es que creo que hay millones y millones de cosas que decir, pero nos tiraríamos días y días y días grabando episodios de estos 3 capítulos solamente. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Ya hemos terminado Samuel. El siguiente libro es Reyes. Espero que hayáis pasado buen rato
Muchísimas gracias por escucharme una vez más, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, si os estáis escuchando este trozo, porque la verdad que tiene mérito. Gracias por querer escuchar y aprender sobre Dios. Y nos vemos en el siguiente episodio. Que Dios os bendiga.